Desde la antigüedad o desde el Antiguo Testamento había dos funciones particulares en el pueblo de Dios. Una era la función de los sacerdotes y otra era la función de los profetas. Los profetas tenían una función en particular, que ellos hablaban de parte de Dios al pueblo. Esto era lo que hacían los profetas. Hablaban de parte de Dios al pueblo y comunicaban al pueblo lo que Dios estaba diciendo de manera precisa, ¿cierto? La función del sacerdote era casi a la inversa. La función del sacerdote era hablarle a Dios, ¿cierto? En voz del pueblo, o sea, o venir a Dios y orar por el pueblo. Y el pueblo terminaba, el sacerdote terminaba siendo ese intercesor delante de Dios y el pueblo. Uno de los mejores ejemplos que podemos ver en el Antiguo Testamento es Moisés. Moisés, siempre que pasaba alguna circunstancia con el pueblo, venía y oraba al Señor e intercedía por el pueblo, y Dios se manifestaba de tal manera en la vida de él. Así que cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento, vemos nosotros que Jesús cumplió plenamente estas características. Jesús no solamente era sacerdote, sino que también era profeta, y además de ser profeta era rey. Él cumplió plenamente, completamente. Jesús cumplió a cabalidad sus funciones, y allí se ejecutaron, se manifestaron en la cruz de Calvario. Durante toda su actividad, durante todo su ministerio, él actuó como profeta, hablando de parte de Dios, actuó como sacerdote, intercediendo y obrando milagros y sanidades por las personas, y también actuó como un rey que venía a establecer su reino, primeramente espiritual y después lo físico, como lo veremos luego, mirando hacia un tiempo final. Pero la función, cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, la función del sacerdocio no terminó en Jesús, sino que continuó. Hay algo tan maravilloso que la palabra nos menciona a nosotros, que Jesús ahora está en el reino de los cielos intercediendo por nosotros. Pero antes de hablarle un poco de eso, yo quiero precisarles o mostrarles un ejemplo de la intercesión de Jesús durante su ministerio. Si ustedes pueden recordar la historia de Judas y de Pedro, ¿cierto? Cuando ustedes ven la historia de Judas y la historia de Pedro, se van a dar cuenta que los dos cayeron en un gravísimo pecado con respecto a la traición acerca de Jesús. Los dos casi que prácticamente negaron al Señor, pero como sabemos, Judas terminó ahorcándose y quitándose la vida, pero Pedro terminó siendo restaurado y convirtiéndose en líder de los discípulos y casi que de la iglesia primitiva en su momento. Cuando el Señor habló acerca de Judas, o cuando oró acerca de Judas, mire lo que dijo con respecto acerca de Judas. De cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Eso habló acerca de Judas. Y más adelante expresó que entonces Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Cuando estaban en la cena, ¿cierto? Y cuando estaban allí, le dijo Jesús: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. Jesús estaba orando en Juan capítulo 17, versículo 12. Los que me diste, yo los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Entonces, nótese que Jesús estaba orando, ¿cierto? Acerca de Judas, pero no estaba orando por Judas. Él, en la oración, cuando Jesús hace esta oración, habló en su oración acerca de Judas. Le dice al Señor: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Habló en su oración acerca de Judas. Pero cuando nosotros vemos acerca de Pedro, cuando Pedro también, el Señor sabe de que lo va a traicionar, de que va a cometer esta falta, Pedro llega y le dice, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y cuando tú hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Entonces, nótese que Jesús aquí no dijo: si vuelves o si llegas a venir de pronto, fortalece a tus hermanos. No,
Jesús está diciendo, Pedro, cuando vuelvas, porque Jesús estaba seguro en que él había intercedido por él ante el Padre. Yo he rogado por ti, Pedro, yo he rogado por ti. Y como he rogado por ti, por eso estoy seguro que tú vas a volver. Por eso te digo, cuando vuelvas, te van a sacudir, pero cuando vuelvas, Pedro, entonces ve y fortalece a tus hermanos. Esto es lo que la diferencia con respecto a Judas. El Señor con respecto a Judas oró acerca de Judas, pero con Pedro oró por Pedro y estaba orando por él, intercediendo por él. Entonces, esa es la maravillosa conclusión que podemos llegar, en que Jesús estaba intercediendo. Pero como les digo, no solamente esa función de Jesús quedó allí, sino que aún después de su muerte, en la eternidad, la Biblia dice que Él es ahora nuestro intercesor, que Él intercede por cada uno de nosotros. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 14 y versículo 16. Dice así: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza ante el trono de la gracia nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Sabemos que ese es el maravilloso papel que ahorita está ejerciendo Jesús, que ahorita es nuestro sumo sacerdote y Él está intercediendo por nosotros en el cielo, por sus hijos. ¿No le parece maravilloso en que, como Pedro ocurrió, Pedro, te van a zarandear, pero yo he rogado y orado por ti? Por eso, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. ¿No le dan esto palabras de seguridad a usted saber que Jesús está siendo mi intercesor ante el Padre y Él está orando por mí? ¿Para qué? Para que cuando vengan esas sacudidas, para que cuando vengan esos problemas de dificultad, estoy seguro que podré permanecer. ¿Por qué? Porque Él ha orado por mí, porque Él ha intercedido por mí. Qué maravilloso privilegio tenemos nosotros, los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de que tenemos un sumo sacerdote que sigue intercediendo por nosotros, que sigue ejecutando ese papel de venir delante del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Iglesia, hemos aprendido a lo largo de esta serie con respecto a la oración, varias cosas con respecto a la oración, que nosotros oramos porque Dios así lo ha ordenado y porque es el propósito de glorificarlo a Él cuando nosotros venimos a orar. Nosotros oramos porque esto prepara nuestro corazón para que aquello que vamos a terminar recibiendo de parte de Él. Nosotros oramos porque mediante la oración se pueden lograr muchas cosas. Se pueden muchas cosas. No es que cambiemos la voluntad de Dios, pero Dios sí puede ser inminente en nuestras situaciones cotidianas. Oramos para adorar a Dios, para alabarlo, para expresar nuestro asombro ante su majestad, su soberanía y sus poderosos actos. Oramos para confesarle a Dios nuestros pecados, que son obviamente numerosos, y para experimentar gracia, para experimentar misericordia y perdón de su mano. Oramos para agradecerle por todo lo que Dios es y todo lo que Él ha hecho. Oramos nosotros para darle a conocer nuestras súplicas y para cumplir la invitación que Él nos ha dejado de venir y orar a Él. Tenemos razones y motivos y propósitos suficientes para venir a orar todos los días. Todos los días necesitamos venir a orar. Ahí es donde en la oración experimentamos el poder de Dios actuando. Ahí es donde, por eso muchos dicen que la oración es poderosa, y por eso siempre hacemos la aclaración. No es que la oración en sí misma sea poderosa, sino que a través de la oración Dios manifiesta su poder, Dios manifiesta y obra. Por eso a Pablo le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En ese tiempo de oración es donde su poder se va a manifestar. Que podamos venir confiadamente a orar porque lo demandó, porque lo necesitamos y porque debe ser
precisamente para su gloria. Así que si usted quiere volverse o quiere encontrar un secreto o el secreto de la oración, sencillamente el secreto de la oración es practicarlo, orar todos los días. A veces no vamos a creer, pero cuando no queremos es cuando más lo necesitamos. Por eso, cuando no queremos es cuando más deberíamos nosotros venir a orar. Así que yo espero que estas enseñanzas acerca de este libro, acerca de la oración, hayan sido edificantes. Si así lo ha sido, recuerde dejar su reacción, su comentario, compartir esta serie a otros que pueda ser de gran bendición. ¿Ok? Un fuerte abrazo, iglesia. Dios me les bendiga grandemente.